periodo embrionario. Por vía WhatsApp se les mandó la clase anterior, ¿no? La tercera semana, no sé si es así. Ya, perfecto. Entonces acá vamos de la cuarta a la octava semana. Muy bien. Durante este periodo, dice acá, cada una de las hojas germinativas da origen a distintos tejidos y órganos específicos. A este proceso se denomina la organogénesis. Hacia el final de este periodo se han establecido los sistemas orgánicos y hay formas reconocibles de los principales caracteres externos del cuerpo. Ya se puede observar los miembros superiores, inferiores, inclusive el sexo se puede determinar ya. Bueno, ¿qué pasa durante la cuarta semana? Se producen cambios en la forma del cuerpo, no en general, en la cuarta semana. Todo esto vamos a ver. Hay cambios en la forma del cuerpo. El embrión se encuentra en un periodo de 4 a 12 somitas. Los somitas o las somitas son las estructuras nodulares, son como apelotonamientos celulares del mesodermo, que se distribuyen a cada lado del tubo neural y se van formando, se van produciendo de forma, primero las del cuello, a nivel del cuello, después van bajando hacia arriba y hacia abajo también, ¿sí? Se aparecen hacia abajo y hacia arriba. Vamos a ver eso enseguida, no se hagan mucho problema. A los 24 días, los arcos faríneos son visibles. El primer arco faríngeo forma la mandíbula y la extensión rostral del maxilar superior, o sea, la extensión hacia adelante, ¿no? hacia el rostro del maxilar superior. El corazón produce una prominencia, un abultamiento, ¿no? Una prominencia ventral y ya también puede bombear sangre, ¿sí? hacia el producto, ¿no? Hacia el embrión. Bueno, entonces vamos a ir viendo, de acuerdo a las hojas germinativas, cuáles son sus derivados. Vamos a hablar primero del ectodermo, ¿no? De la hoja ectodérmica. Al comienzo de la tercera semana tiene forma de disco aplanado, eso ya lo habían visto ustedes. Luego viene la formación de la notocorda, una estructura muy importante que también han visto ustedes, ¿sí? Y por efecto de la inducción de esta, o sea que la notocorda produce sustancias, ¿sí? Factores de crecimiento, ¿sí? Que induce al ectodermo que está por encima de la notocorda a que se diferencie en tejido nervioso, en tejido neural. Esto es importante, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá. Con la formación de la notocorda y por efecto de la inducción de esta, está hablando de la notocorda, ¿sí? El ectodermo que recubre la notocorda, o sea, ese sectorcito, ¿sí? Ese sector de la notocorda, aumenta de grosor para formar lo que se va a denominar la placa neural. O sea, ya están empezando a formarse estructuras nerviosas. Las células de esta placa, de esta nueva placa que se está formando, que están diferenciando, ¿sí? van a componer lo que se llama el neuroectodermo, ¿ya? Porque son células que van a dar origen a estructuras nerviosas. Y su inducción, todo este proceso, todos estos cambios recibe el nombre de neurulación. Esa es la neurulación, ¿sí? El cambio, o sea, la diferenciación de esas células ectodérmicas en células nerviosas, ¿no? Lo que se denomina la placa neural y lo que va a ser el neuroectodermo. El proceso se llama la neurulación. Eso es importante. Entonces tenemos acá a los 16 días, miren, hemos cortado el amnion, si estamos viendo acá el ectodermo en toda su superficie. Ahí vemos la línea primitiva, aquí estamos viendo la fosita y aquí un abultamiento también se puede ver acá, que no es muy notorio en este momento. Se llama el nodo o nódulo primitivo, a los 16 días. Fíjense ustedes, a los 18 días se hace más largo, se ensancha más esta porción. Esta es la porción cefálica y esta es la porción caudal del futuro embrión. Y acá se puede ver el nodulito, mucho más patente. Miren, ahí está el nodo primitivo y esta es la línea primitiva.
Bueno, entonces, todos estos cambios, como les había comentado momentos antes, se deben a la inducción de unos productos que son productos de señalización, que son factores de crecimiento. Por ejemplo, el aumento de la señalización de este factor que se llama factor de crecimiento del fibroblasto, junto con la inhibición de este otro producto que es la proteína morfogénica ósea 4, ¿sí?, permite la ventralización del ectodermo y mesodermo. O sea que el ectodermo y mesodermo van a ir hacia adelante, ventralización, ¿sí? Dorsal, ventral. ¿Ya? Dorsal es lo de atrás, ventral es lo de adelante. Medial es lo del centro. Y laterales son ambos lados, ¿entienden? ¿No? Para que se vayan orientando un poquito. Bueno, entonces estos factores de crecimiento también inducen al ectodermo a convertirse en epidermis, o sea, la capita, el estrato más superficial de la piel, epidermis, ¿sí? Y al mesodermo a formar el mesodermo de la placa intermedia y el mesodermo lateral. ¿Ya? Entonces, el mesodermo que está entre el ectodermo y el endodermo, vamos a poder ver tres zonas conforme va creciendo el embrión. ¿Ya? Entonces, una zona que es medial, digamos, una intermedia y otra que es lateral, en tres porciones. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver eso también enseguida. Ahora, la inducción, o sea, la producción de la placa neural, ¿ya?, sobre todo las partes más cefálicas, que son el cerebro anterior y cerebro medio, se produce gracias a la secreción de estos productos, nojina, cordina y polistatina, que están presentes o expresan o son expresados por el nódulo organizador, el nódulo primitivo, ¿sí? También se llama nódulo organizador, porque en ese nódulo libera una serie de productos que van a permitir que se diferencien ciertas partes del embrión, ¿ya?, para que luego se vayan formando distintos órganos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿sí?, la expresión de estos factores de crecimiento, ¿no?, de estas moléculas, como que están señalando acá, nojina, cordina y polistatina, ¿no? Bueno, entonces, estos no solamente están presentes en el nódulo primitivo, en el nódulo organizador, sino también son producidos por la notocorda y el mesodermo precordal. ¿Se acuerdan ustedes de la lámina o placa precordal? Cuando hablamos en la segunda semana del desarrollo del disco reproductivo bilaminar, ¿se acuerdan? Que entre el ectodermo y el endodermo había una zona que estaba compactamente unida, ¿ya? Una zona unida donde las células eran altas, era la lámina precordal, les dijimos, no se olviden de esto, les comenté, ¿ya?, en la parte cefálica del embrión. ¿Ya? Entonces vuelvan a repasar esa partecita, ¿ya? Bueno, entonces vale la pena redundar un poquito en esto. La inducción o la formación de la placa neural, sobre todo cerebro anterior y medio, se produce gracias a la secreción de estos productos, nojina, cordina, polistatina, ¿ya?, producidas o expresadas por el nódulo organizador, notocorda, y el mesodermo precordal. El mesodermo que está alrededor de la lámina precordal, o procordal también se llama. Bueno, y vamos a insistir con esto, miren, la regulación molecular de la inducción neural para que se formen las estructuras nerviosas. Bueno, entonces, estas moléculas que hemos mencionado neuralizan al ectodermo. ¿Qué significa esto? Ya que hacen que el ectodermo normal, ¿sí?, se transforme en una estructura nerviosa. Eso se llama la neurulación, como les decía, ¿sí?, gracias a esos productos que ya les mencioné, que hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿no? Bueno, y provocan, dice acá también, y provocan que el mesodermo se transforme en notocorda y mesodermo paraxial. Miren, el mesodermo también van a modificar el mesodermo. Se transforme una porción en la notocorda y otra porción en el mesodermo paraxial. Esto es importante. ¿Qué significa paraxial? Que está a ambos lados de la línea media, ¿no?
la línea media del embrión, a ambos lados, paraxial. ¿Ya? El otro extremo del paraxial sería el lateral. Y entre el paraxial y el lateral está el intermedio. Les voy a mostrar enseguida eso, ¿no? Bueno, habíamos hablado del cerebro anterior y medio, ¿no? La inducción, ahora bien, estamos hablando del cerebro posterior, lo que va a ser el puente, el bulbo, etc. Y la médula espinal requiere de dos proteínas, de dos factores de crecimiento, de dos moléculas. Este es la WNT3A y el factor de crecimiento del fibroblasto también. Son factores de crecimiento. ¿Ya? Gracias a estas moléculas es que se diferencian las diferentes estructuras del disco genitivo, sobre todo a nivel del ectodermo y mesodermo. Seguimos hablando de la neurulación. Bueno, el día 19 aproximadamente aparece una lámina delgada, no es la placa neural esa, ¿no? En forma de zapatilla, dice acá, ya que está determinada por el bloqueo de la proteína morfogénica ósea, ¿ya? Y se extiende gradualmente hacia la línea media, ¿ya? Se extiende gradualmente, ¿sí? Hacia la línea media. Les voy a mostrar enseguida. Al final, la tercera semana, de los bordes laterales de esta placa, ¿sí? Se van a formar unas salientes, ¿no? Se levantan hacia arriba, formando lo que se llaman los pliegues neurales. Y la porción media está deprimida, constituyendo lo que se llama el surco neural. Veamos, ahí está nuestra placa, ¿sí? ¿Ya? Nuestra placa. Todo esto que está de color celeste es la placa neural. Aquí están los bordes, ¿sí? Y esta es la línea media, miren la línea media, deprimida, el surco neural, ¿sí? Aquí está la línea primitiva y el nodo primitivo. Eso sigue, no hay problema. Esta es la parte caudal, la parte de abajo, y esta es la porción cefálica, la parte de arriba. Cefálica caudal. Esta es la parte axial o línea media, o la parte mediana, ustedes quieren. 19 días. A los 20 días, miren ustedes, estos bordes que vemos acá, que vemos antes, ¿sí? se elevan, formando lo que se llaman los pliegues, ¿sí? Los pliegues neurales. Aquí continúa el surco, tal vez profundizándose un poco más, y aparecen estos nodulitos, miren, a cada lado, acá, estos nodulitos, ¿ya? Son tejido mesodérmico, esos son los o las somitas, ¿ya? Esta es la zona donde primeramente aparecen, es la zona del cuello, ¿ya? Van creciendo, no crecen, se multiplican, si vale el término, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Siempre a ambos lados de la línea media. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que les decía. Lo que ven de color azul, este azul claro, es el ectodermo común y corriente, ¿ya? Todo lo que está de color celeste y azul es la placa neural. Aquí está la nototora, que ya está formada, ya saben cómo se formó. Bueno, habíamos visto que los bordes de la placa neural se elevan, ahí están, a ambos lados, para formar los pliegues neurales, ¿ya? Y hay algo interesante. En los pliegues neurales, esta zona de color azul oscuro que ven, ¿sí? Que son los bordes, digamos, de los pliegues, ¿ya? Se van a denominar las crestas neurales. Estas son las dos crestas. Son otras estructuras, que no es lo mismo que el resto de la placa. Ahí estamos viendo, miren, el surco se va profundizando y los pliegues se van acercando cada vez más hacia la línea media, las crestas. Bueno, entonces hay un momento en que los dos extremos, los dos bordes se unen, ¿ya? Y estas células de la cresta se liberan, ¿sí? Y se quedan acá entre el ectodermo y el tubo neural. Este es el tubo neural, ¿no? Que se cierra y se forma un verdadero tubo neural. Y aquí las células de la cresta neural, ¿sí? Se disocian y van migrando, ¿sí? Hacia atrás y hacia adelante. Vamos a ver eso también enseguida. Vamos a reforzar esto un poquito. Ahí estamos viendo, ¿sí? La placa. Ahí estamos viendo el surco, los pliegues y las dos crestas, miren, de otro color. Aquí se está cerrando, ¿sí? Y esto queda revestido por el ectodermo común, ya lo que va a formar la futura epidermis.
Aquí se ha cerrado, entonces, acá sí se está cerrando y se forma el tubo neural. Aquí está la notocorda. Por fuera, por encima, está el ectodermo o la epidermis futura. Bueno, aquí estamos viendo el endodermo acá, que no tiene mayor trascendencia, y de color celeste acá estamos viendo el mesodermo. Ahí vemos un engrosamiento a cada lado del tubo neural. Miren este acá. Este es el mesodermo paraxial de ambos lados. Ya, este va a ser el mesodermo intermedio y este del extremo va a ser el mesodermo lateral. Bueno, aquí ya se cerró como estaba bien. Aquí son fotografías, digamos, microfotografías electrónicas, ¿no? de las estructuras estas que les estoy mencionando. ¿Sí? Pero estas son microfotografías reales. Estos son dibujos. Ahí vemos la placa, ¿sí? El surco, las crestas. Aquí ya formándose el tubo y aquí se formó totalmente. Y aquí ya están formados también los somitas. Miren, ahí están. El mesodermo paraxial, entonces se va a convertir en los somitas. Bien. Es lo mismo que estamos viendo, miren. El tubo. Ahí está el tubo. Y este orificio, ya, esta luz que quedó en el centro del tubo se llama el canal neural. Claro, sí. Este es el tubo y este es el canal. El ectodermo de superficie que se va a convertir en epidermis, dijimos, ¿no? Aquí está la somita del mesodermo paraxial, de este lado. El del mesodermo intermedio se van a convertir en estructuras urogenitales, ¿ya? Y el mesodermo lateral empieza a producir una cavidad, miren esta cavidadcita, celoma o cavidad, que es lo mismo, y dos láminas, que son las láminas laterales, ¿sí? O láminas del mesodermo lateral, si ustedes quieren llamar. Bueno, también se están empezando a formar los vasos, ¿no? Aquí está la aorta, ¿no? La aorta primitiva. Bueno, entonces acá decíamos que los pliegues se aproximan, los pliegues de la placa se aproximan uno a otro lado en la línea media, hasta fusionarse y formar el tubo neural. Eso está entendido, ¿verdad? No hay problema por eso. La fusión de los pliegues, que empieza a formarse el tubo, ¿sí? Comienza en la zona del futuro cuello, más o menos a la altura del quinto somita, ¿ya? Y esta fusión va cerrándose hacia arriba, hacia la parte cefástica, hacia la cabeza, y hacia abajo, hacia la cola, la parte caudal. Así es como un cierre, ¿no? Que se cierra a ambos lados. En ambos extremos quedan los neuróporos, el craneal arriba y el caudal abajo. El neuróporo craneal se cierra aproximadamente el día 25, cuando está en un estado de 18 a 20 somitas. Y el neuróporo caudal alrededor de los 27 días, ¿no? Cuando están con aproximadamente 25 somitas. No están presentes ya. Bueno, entonces aquí estamos viendo. Ahí están los somitas, que parecen un rosario, ¿verdad? Aquí está abierto todavía, pero aquí empezó a cerrarse a la altura del cuello. Entonces el cierre va hacia arriba y hacia abajo. Acá ya se va cerrando prácticamente todo el cuerpo del anfitrión. Sí, solamente queda el neuróporo anterior y el neuróporo posterior. ¿Ya? Bueno, seguimos. Completada la neurulación, el sistema nervioso central está representado por una porción caudal estrecha, que será la médula espinal, y una porción cefálica más ancha, con varias dilataciones. Estas dilataciones se llaman las vesículas cerebrales, que en el futuro van a formar los ventrículos, ¿no? Las cavidades, sobre todo los ventrículos laterales. La población celular que se encuentra en el borde de los pliegues, o sea, en las crestas, ¿no? Luego se disocia, ¿sí? De las células vecinas que constituyen, ¿sí? que están formando la cresta neural. O sea que las células de la cresta neural se disocian, dice acá, y empiezan a migrar, vamos a ver, con dos destinos, hacia atrás y hacia adelante. Les voy a mostrar enseguida eso, no hay problema. Bueno, al salir del ectodermo, estas células sufren una transición, un cambio, estas células de la cresta, ¿no? Hemos dicho que se disocian, sufren un cambio, un cambio, una metamorfosis, como quieran llamar, una transformación epitelial, porque estaban en el epitelio ectodérmico, ¿no es cierto? A mesenquimática, quiere decir que se van a mezclar con las células del mesenquio, con las células degradadas del mesodermo, ¿no? Por eso sufren una transformación epitelial a mesenquimática, ¿no?
¿ya? Y se introduce en el mesodermo subyacente, ¿listo? Por migración activa y desplazamiento, ¿ya? Por movimientos, sí, activos y desplazamiento también. Bueno, ¿qué más vamos a ver durante la neurulación? Las células de la cresta neural, estas que se han disociado, en la región del tronco, del futuro tronco, ¿no es cierto? Después del cierre del tubo neural, migran, ya, siguiendo un trayecto dorsal hacia atrás, a través de la dermis, para volver al ectodermo y formar unas células especializadas que se llaman los melanocitos, que son parte de la epidermis cutánea. Ya son las células que producen el color, la melanina, ¿sí? Bueno, entonces ese es un trayecto hacia atrás, ¿no? Hacia el ectodermo, claro. Un recorrido ventral, o sea, hacia adelante, a través de cada somita para formar las estructuras ganglionares, o sea, los ganglios torácicos, los ganglios del tronco. También van a formar las células de Schwann, que son células de sostén del sistema nervioso periférico, y las células de la médula adrenal o suprarrenal, es una glándula endocrina, ¿sí? La glándula adrenal o suprarrenal. Bueno, en la región craneal de la cabeza contribuyen, estas células de la cresta neural, contribuyen al esqueleto craneofacial, o sea, contribuyen a formar el esqueleto del cráneo y de la cara. Y también van a brindar neuronas para los ganglios craneales, que son 12 pares. Células gliales, que son células de sostén del tejido nervioso, y también melanocitos, ¿ya? Células productoras de pigmento, ¿no? ¿Y dónde van estos melanocitos principalmente? Van a localizarse en la retina, para dar el color a los ojos, ¿no? En la retina. ¿Sí? Hay una capa en la retina que se llama la capa pigmentaria, donde están los melanocitos. Ya, y bueno, y a veces estos melanocitos, generalmente los que tienen el recorrido, el trayecto dorsal, no siempre llegan a la epidermis. A veces se quedan ahí en el tejido conectivo, en el mesenquio, ¿ya? Y llegan a formar los que se llaman los memos, los lunares. Bueno, entonces acá tenemos la migración celular de las células de la cresta. Aquí estamos viendo la cresta, aquí se fusionaron los pliegues y las crestas salen acá, y estas células se disocian. Unas que siguen un trayecto dorsal hacia atrás, o sea, se van a involucrar con la epidermis, y otras que se van adelante para formar los ganglios autónomos. Y también dijimos que forman otra estructura importante, parte de la médula adrenal, no se olviden, eso es importante. Bueno, ahí ahora tenemos, bueno, aquí están los somitas, miren, ahí todavía tenemos el mesodermo paraxial, intermedio y lateral, dividiéndose en dos láminas, ¿sí? Ahí tenemos los somitas, el paraxial, el intermedio y el lateral. Aquí está el endodermo, ¿sí? Y aquí están las aortas primitivas, que se fusionan para formar después la aorta dorsal, ¿sí? Aquí está el endodermo, ya que va a formar el futuro tubo, ¿no? Es el futuro tubo digestivo, ¿no? Así es. Bueno, ahí tenemos una fotografía, ¿no? Aquí está entonces la placa neural, ¿sí? Aquí están los somitas, esta es la notocorda, el surco neural, aquí están los pliegues. Bueno, continuamos con la neurulación. Para la época en que se ha cerrado el tubo neural, se aprecia en la región cefálica del embrión, en la cabecita, ¿sí? Otros dos engrosamientos ectodérmicos bilaterales, o sea, a cada lado, ¿no? Unas son la placoda óptica o auditiva, que al continuar el desarrollo del embrión, obviamente, se imaginan y van a formar las vesículas auditivas, o sea que el sentido del oído, por un lado. Por otro lado, tenemos la placoda del cristalino, también se imagina, y a la quinta semana formará el cristalino del ojo. Una vez que se ha formado y cerrado el tubo neural,
el ectodermo, ¿sí?, vuelve a formar una capa contigua en la superficie, ¿sí?, de la superficie dorsal del embrión, y se llama el ectodermo superficial o la futura epidermis, ¿no?, la epidermis cutánea de la piel. Bueno, muchachos, pero cada vez que viene este asunto. Para control de asistencia. Ya, por favor, señorita, ponga su nombre y al circular. Bueno, entonces aquí estamos viendo los arcos faríneos, ¿sí? Esta es la parte del cerebro anterior, ¿cierto? Acá lo que queríamos era ver las placodas. Aquí están las placodas. Esta es la óptica y por acá tendría que estar la del cristalino. Ya, pero acá ya se ven estructuras externas, miren, se puede reconocer las bolsas faríngeas y los arcos faríngeos, acá adelante. Y esta es la prominencia cardíaca. Acá vemos en el periodo de 25 somitas, ¿sí? Ahí están las placodas, ¿no? Aparecen ya la placoda del cristalino y la placoda óptica, los arcos faríngeos y sus bolsitas, ¿no? Ahí está la prominencia cardíaca. Todas estas estructuras son los somitas, ¿no?, que van desde la parte cefálica hasta la cola, ¿no? Ahí está el neurólogo, todavía no se ha cerrado totalmente, ninguno de los dos neurólogos. Uno se cierra el 23 y hasta el 25, así dice. Pero bueno, seguimos. Aquí está la placoda del cristalino, y aquí está la óptica, prominencia cardíaca, aquí se ven los somitas, los arcos faríngeos aquí están y las bolsas faríngeas también. Bueno, entonces, en resumen, aquí tenemos todos los derivados, tanto del tubo neural como de la cresta neural. Sí, sería medio largo leer todo, ¿no? Ustedes tienen esto en su guía y también la tienen en el libro. Entonces, está por demás repetir todo esto. Está de lo que no hay problema. Bueno, entonces dejamos el ectodermo y vámonos al mesodermo. ¿Qué pasa con el mesodermo? En un comienzo, dice acá, forman una delgada lámina de tejido laxo. Tejido laxo quiere decir un tejido blando, muy blando, laxo, a cada lado de la línea media. Hacia el día 17, estas proliferan, formando una placa. Estamos hablando de las células del mesodermo. ¿Ya? Entonces, hacia los 17 días se forma a cada lado de la línea media, ¿sí?, el mesodermo paraxial, es un engrosamiento del mesodermo, ¿sí? Y en los extremos queda la lámina lateral. Todavía aquí no está muy visible la intermedia. Estamos hablando de un comienzo, ¿no? En la lámina lateral, dice acá, aparecen cavidades intercelulares que van a separar a esta lámina lateral del mesodermo, en dos hojas, ¿ya? Una es la hoja somática o parietal y otra es la esplácnica o visceral. La de arriba es la somática y la de abajo es la esplácnica. Esta que recubre el ambio, que está hacia arriba, ¿no?, y otra que cubre al saco vitelino, esa es la visceral, ¿no? Estas dos capas van a revestir la nueva cavidad embrionaria que ya les voy a mostrar contigo. Entonces vemos acá, aquí está el embrión, la notocorda, el ectodermo, mesodermo está de color rojo y el endodermo de color amarillo, ¿ya? Entonces vemos acá cómo se va engrosando. Miren el mesodermo, aquí se van a formar los somitas, aquí se está formando la placa neural, miren aquí. Seguimos acá, el surco neural, los pliegues, ¿ya? Aquí está el mesodermo paraxial, ¿ya? Y en esta época ya aparece el mesodermo intermedio, y el lateral que se separa en dos hojas, ¿sí? La parietal que está acá cubriendo al ambios y la visceral que está cubriendo al saco vitelino. Aquí están los somitas, aquí está el tubo neural y el ectodermo continuamente, ¿no? Ya está el ectodermo superficial que se llama, ¿no? Ahí está la aorta primitiva con sus dos componentes. Luego se fusiona en una sola. Bueno, ¿qué pasa con el mesodermo paraxial?
consisten en grupos de células mesodérmicas, dispuestas en remolinos, así se dispone. En la región cefálica, en la parte de lo que va a ser la cabeza, están en asociación con la segmentación de la placa neural, tienen mucha relación con la placa neural, ¿sí? Por eso se les ha llamado los neurómeros, y dan origen a la mayor parte del mesénquima cefálico, o sea que van a participar en la formación de los huesos del cráneo y de la cara, principalmente. Eso es importante. A partir de la región occipital, o sea, de la base del cerebro, de la cabeza, ¿sí? Y en sentido caudal hacia abajo, se organizan en somitas, en esos apelotonamientos celulares que les he mostrado, que son los somitas. El primer par de somitas aparece en la región cervical, o sea, la región del cuello, en el día 20. El día 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este nefrólogo paraxial? Al comienzo de la tercera semana se organizan en segmentos que se llaman también los somitómeros, que aparecen primero en la región cefálica y continúan en sentido cefalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo. Van apareciendo una pelotita primero, después otra y después otra. Entonces, la formación de estos somitas, ¿sí? Son regulados o dirigidos por una proteína, esta la NOX, ¿ya? Que es una proteína de receptores transmembrana. Transmembrana, sí. ¿Ya? Son receptores, son proteínas transmembrana, son receptores, ¿sí? Esto es importante, ¿no es cierto?, para que se vayan formando los somitas. Entonces, dice acá que se expresan y acumulan en el mesodermo presomítico, o sea, antes de que se formen los somitas, destinados a formar el siguiente somito. O sea, se acumulan en determinada región del mesodermo paraxial para estimular la formación del somito. ¿Ya? Aparece principalmente antes de que se forme el somito, ¿sí? Por eso dice acá, en el mesodermo presomítico. Eso es importante. Aquí se acumula, dice, se acumula. Ya luego ya van no desapareciendo, pero ya su expresión va disminuyendo. Los límites de cada somita están regulados por este otro producto, el ácido retinoico, con alta concentración en la región craneal, ¿ya? Y una combinación de este factor de crecimiento del fibroblasto 8 y este WRT3A, ¿sí? Que se concentran mayormente en la zona caudal, con mayor concentración caudal, ¿sí? O sea, la zona cefálica es el ácido retinoico y estos dos en la región caudal. Entonces, esto es importante, ¿no?, para dirigir en qué estructuras se van a diferenciar las distintas células de estos somitas, ¿no?, de los somitómeros. Bueno, hacia la cuarta semana, imagínense ustedes al somita como una pelotita de células, como un bollo de células. Un nódulo de células, ¿ya? Entonces, hay que, digamos, hacer un mapeamiento de este nódulo, ¿ya? Entonces, tiene una pared ventral, o sea, la parte de adelante es la parte ventral del somita. La parte medial es la que está en relación al tubo neural. La parte dorsal al ectodermo superficial, la parte de atrás. Y la parte lateral que se aproxima o se une al mesodermo intermedio en este caso. ¿Me entiende? Es la forma de ubicarse. ¿Ya? Les voy a mostrar enseguida. Bueno. Entonces dice acá, las células de la pared ventral y medial, o sea, ¿qué parte serían? Imagínense, ubíquense. Ventral, la parte de delante del somita, ¿ya? Y la que está al lado del tubo neural, ¿sí? Ahí sí, eso es. ¿Sí? Migran hacia la notocorda, o sea, se disocian también y van migrando hacia la notocorda, ¿sí? Formándose o denominándose lo que se llama el esclerotoma, ¿ya? Y esto es importante porque gracias a este esclerotoma se va a formar el mesénquima, ¿sí? El mesénquima, el tejido conectivo embrionario se llama también así,
que va a rodear la médula espinal y la notocorda, y futuramente, en el futuro, formar la columna vertebral y las costillas. Entonces, esto es importante. Las células de la porción dorsal y lateral del somita, ¿sí?, migran para transformarse o como precursoras de la musculatura del miembro, sobre todo el miembro superior, y de la pared corporal, de la pared del cuerpo del futuro ser. Entonces, veamos acá. Ahí está nuestro somita. ¿Ya? Ubiquémonos nuevamente. La parte de delante se llama la parte, y lo de atrás, la parte que está en relación a la línea media se llama medial, y la otra lateral. Perfecto, estamos bien ubicados. Entonces, ¿qué parte del somita dice que se disgrega? ¿Qué parte del somita se disocia? Aquí estamos viendo. Era ventromedial, esta parte. Ventromedial, ¿cierto? ¿Estamos ubicados, chicos? Ventromedial. Bueno, y aquí estamos viendo cómo se disocian esas celulitas, formando este conjunto de células que se denomina el esclerotoma. ¿Ya? Y estas van a migrar rodeando al tubo neural y a la notocorda, ¿ya?, como precursores de las estructuras óseas de la columna vertebral. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esta parte dorsal que quedó en parte en una porcioncita medial, ¿sí?, dorso medial y dorso lateral, y la parte dorsal misma, se van a convertir en lo que se llama el dermatomiotoma o dermamiotoma. El dermamiotoma. Porque esto, a su vez, van a, digamos, diferenciarse en células, sobre todo que van a formar la dermis cutánea, ¿no?, sobre todo el dermatoma. Y los miotomas, los músculos, ¿no?, son los precursores de las células musculares. Ahí están las células musculares dorsomediales y las células musculares ventrolaterales, de adelante y de lado. Eso es importante, ¿ya? Porque las ventromediales formaron el esclerotoma. Bueno, ahora veamos eso. Luego se forma el miotoma, dicen acá. ¿Se acuerdan de los miotomitas, no? De los miotomas, ¿ya?, que estaban en el extremo de la parte dorsal del somita. Volvamos atrás si quieren, para que se acuerden. Ahí están los miotomas y el dermatoma. Vamos a hablar, justamente estamos hablando de eso. Luego se forma el miotoma, resultado de la proliferación celular de la porción dorsomedial del somita hacia el lado ventral, ¿sí?, proliferación hacia adelante, ¿sí?, de esta porcioncita, de este extremito. Ahí está. Y está migrando ahí, ¿sí?, por delante de lo que es el dermatoma. Ahí está migrando, ¿no? Bueno, el epitelio dorsal restante va a formar el dermatoma. Esto de acá, todo esto. Bien, las dos capas juntas forman el dermamiotoma o dermatomiotoma, ¿no? Bueno, cada miotoma organizado segmentariamente da lugar a los músculos de la espalda, o también llamados los músculos epaxiales, los músculos de la espalda, mientras que el dermatoma o los dermatomas, ¿no?, porque son segmentarios todas estas, miren, son varios somitas, ¿no es cierto? Son muchos somitas. Entonces, todo esto ocurre en cada somita. ¿Se dan cuenta, chicos? Ya no es un solo somita que está dando lugar a todo esto, no, todos los somitas están sufriendo esta transformación. ¿Ya? Entonces, los dermatomas van a formar la dermis cutánea. Entonces, cada uno de estos elementos tiene su propio componente nervioso segmentario. No sé si ustedes han escuchado hablar en anatomía, tal vez no todavía, de los dermatomas. Es un mapamiento nervioso del cuerpo en base a esta distribución nerviosa que origina, digamos, la inervación de los segmentos musculares, ¿ya?, del cuerpo. Eso van a ver con calma, tampoco se apuren demasiado. Bueno, entonces acá seguimos viendo el somita. Conforme va creciendo, miren, ahí está el dermatoma, ¿ya?, y aquí está el miotoma, el esclerotoma, ¿no?, siempre migrando. Y aquí vemos cómo van proliferando y proliferando, ¿ya? Ahí se están ubicando alrededor del tubo neural y de la notocorda.
Aquí está el dermatoma que va a formar la dermis cutánea. La dermis cutánea es el tejido conectivo que está por debajo de la epidermis. O sea, la piel tiene tres capas. La epidermis, que es un epitelio, la dermis, que es este tejido conectivo, y una hipodermis, que es tejido adiposo, que es el panillo adiposo, también se llama. ¿Sí? La piel está constituida por esas tres capas. ¿Sí? La piel es un órgano, la piel. Bueno, entonces ahí vemos cómo se va produciendo todo esto, chicos. Aquí vemos una fotografía, ¿no es cierto? Ahí está. Este es el mesodermo lateral, ¿no? Y la nueva cavidad. Aquí está el tubo, ahí están los somitas. Esta es la aorta, la aorta. Bueno, entonces, esto era lo que quería mostrar. Vemos acá el tubo neural y aquí están los dermatomiotomas, ahí están, dermatocoras. Este es el esclerotoma. Cómo las células del esclerotoma van migrando. Acá también vemos lo mismo, ¿sí? Ahí está el tubo neural. Cómo van proliferando, notocoros, el dermatomiotoma, ¿sí? Entonces acá se forma el mesenquio, que va a dar origen primero al cartílago y después al futuro hueso de las vértebras. Aquí vemos, por ejemplo, este es un corte de un embrión, donde vemos ya las costillas, ¿sí? Las partes iniciales de las costillas y el cuerpo de la vértebra. Ahí está el cuerpo de la vértebra. Están las apófisis laterales, etc. El cuerpo. Y aquí vemos la futura médula espinal, que en este momento está como tubo neural, simplemente. Y esto es lo que les decía, ¿no es cierto? El mesodermo, tubo neural, notocorda, ¿sí? Este es ¿qué es eso, chicos? Acá dice, miren, si déjenme leer, praxial, el futuro somita, ¿no? Este es el intermedio y el lateral, ya con sus dos hombros. Y aquí están sus derivados, ¿no? Y el mesodermo intermedio, por ejemplo, va a dar origen a estructuras urogenitales. El paraxial, ¿sí? Va a formar las somitas, va a participar en la organización de las estructuras óseas a nivel de la cabeza. Los somitas, ¿no? Que dan lugar al esclerotoma, que en principio forma cartílago, ¿sí? Los miotomas, los músculos, y las dermatomas, ¿no? Que es la dermis cutánea. El mesodermo lateral, con sus dos láminas, ¿no? La esplásmica, que da origen al sistema circulatorio, y el somático, que va a contribuir a la formación de la cavidad corporal. El esplásmico, no se olvide, que rodea al ánus, ¿no? La cavidad amniótica, y esto al saco vitelino. Bien. Bueno, aquí tenemos la parte un poquito áspera, ¿no? Regulación molecular de la diferenciación de somita, ¿no? El producto de un gen, que se llama esto, ¿no? El sonic schedule, el SHH, esa es la sigla, ¿no? Y este otro producto, longina, ¿sí? Induce a la porción ventromedial del somita a convertirse en esclerotoma. Muy interesante. Las células del esclerotoma expresan el factor de transcripción, ¿ya? Que es el PAX1, que induce a la formación de hueso y cartílago de la vértebra, el PAX1, ¿sí? Que es otro producto. Estas otras proteínas que están en todo lado, ¿no? Que son muchas, hay una variedad de estas proteínas, WNT, producidas en la región dorsal del tubo neural, regula la expresión de este otro producto, PAX3, especificada en la región central del somita, para formar el dermatomiotoma. Interesante. Todo se mueve en base a estas señales, estos factores de crecimiento, ¿sí? Todo tiene que estar regido por eso, ¿no? Son los que dirigen, digamos, la diferenciación. Nada está hecho al azar, ¿no? Ahora, mire, este mismo producto también tiene efectos sobre la región dorsomedial del somita, provocando la expresión de este gen, el MIP5, y se transforme en musculatura primaxial. Primaxial significa la musculatura que va a rodear al tubo neural, ¿sí? Ahí está, ¿no? Eso es.
Eso es importante. En la zona dorsolateral se expresa el gen MIO-D, inducido por otros productos, como ser el BMP4 y el WRT, secretado por la epidermis, y forman los precursores de los músculos del miembro, sobre todo del miembro superior y de la pared corporal, ¿sí? Los intercostales, etcétera, etcétera. La porción medial del epitelio dorsal del somita, es dirigida por la neurotropina NT3, neurotropina 3, secretada por la región dorsal del tubo neural para formar la dermis. Entonces es importante la neurotropina para formar la dermis. Y acá en el libro de Lachman está bien explicadito todo el proceso de señalización molecular. Ahí está nuestro tubo neural, la parte dorsal del tubo neural, ¿sí? Que expresa, ¿no? Ahí está la neurotropina en la parte media, ¿no? Del PAX3 para formar el dermatoma. Aquí está el MIO-D y el MIF5, ¿no? Para las musculaturas. Ahí está el SHH y la nortina, producida por la parte ventral del tubo y la notocola. Ahí está la lámina lateral del mesodermo, que también expresa DMP4, que contribuyen a diferenciar esas células musculares, claro que sí. ¿Sí? Esta sobre todo de los miembros, el miembro superior, y esta de la musculatura que está rodeando al tubo neural. Bien. ¿Qué más podemos hablar del mesodermo? El mesodermo da lugar principalmente a los músculos, huesos y vasos sanguíneos. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, las células forman dos clases de tejidos. ¿Sí? Durante la primera etapa, las primeras etapas del desarrollo, dice acá. ¿Qué epitelios van a formar o derivan del mesodermo? Entonces, los epitelios son estructuras que revisten las grandes cavidades corporales, como el peritoneo, el pericardio, la pleura, ¿no? Entonces, estas células, dice, se conectan entre sí a través de fuertes uniones, ¿ya? Y van a constituir una especie de lámina celular, como se llaman, así se llaman las grandes serosas, ¿no? Peritoneo, pleura y pericardio, ¿ya? Y además, otro epitelio que produce, o que deriva del mesodermo, es el endotelio de los vasos sanguíneos, chicos, no se olviden de eso. El endotelio de los vasos sanguíneos es la capita más interna de un vaso sanguíneo, ¿ya? Es un epitelio simple plano, ¿sí? El endotelio. Bueno, entonces epitelios. Y el mesénquima, que es la mayor parte, ¿no? Estas células, las células mesenquimatosas, estas sí, se distribuyen dejando amplios espacios entre ellas, al contrario de los epitelios, constituyendo un tejido de relleno. El mesénquima también se denomina tejido conectivo embrionario, ¿ya? Y gran parte del mesénquima proviene del mesodermo, tiene origen del mesodermo, ¿ya? Y una pequeña porcioncita, sobre todo en vez de la cabeza, surge del ectodermo, pero muy poco, ¿ya? Los derivados de esta estructura del mesodermo, se explican mejor dividiendo en distintas áreas, como habíamos comentado antes, ya los derivados del mesodermo. Entonces, dividiéndolo en distintas áreas: mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Ya que cada una de esas, ¿sí?, da lugar a estructuras distintas. Lo que les mostré, chicos. Ahí están. ¿Ya? Los derivados en esta diapositiva. Ahí está el intermedio, el parcial y el lateral. ¿Está bien? Bueno, aguanten un poquito más, vamos a ver un poco. Bueno, ¿qué pasa con el mesodermo intermedio? Es mucho lo que hay que hablar del intermedio. Conecta temporalmente a los mesodermos parcial y lateral, sí, seguro. Y esta se va a diferenciar en el futuro en estructuras urogenitales, para decir riñones y vías urinarias. Y también las gónadas, los testículos, ovarios, etc. En las regiones cervical y torácica superior, ¿sí?, el mesodermo intermedio forma unas estructuras que se llaman los nefrotomas. Y estos son importantes porque van a formar, se van a diferenciar
en la parte más importante del aparato renal, del aparato urinario, ¿ya? Que son los corpúsculos renales, ¿no? El aparato de filtración. Mientras que los demás abajo van a formar el cordón nefrógeno, de donde derivan las vías urinarias, para decir vejiga, uréteres, etc. Uretras también. Cordón nefrógeno, ¿sí? Es importante. Los nefrotomas en las regiones torácica y cervical y torácica superior. Y las que están en forma caudal, cordón nefrógeno. Esta es tan interesante para hacer preguntas en la mesa. Bueno, ¿qué pasa con la lámina lateral del mesodermo? Están separadas en hojas parietal y visceral, ¿no? Que revisten la cavidad intraembrionaria y rodean a los distintos órganos respectivamente, ¿ya? A los órganos que están dentro de la cavidad, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, el mesodermo parietal, ¿ya? Junto con el ectodermo que lo recubre, ¿sí? Forman las paredes corporales lateral y ventral, ¿ya? Del futuro embrión, ¿ya? Las paredes corporales del cuerpo, de la parte lateral y ventral del cuerpo, ¿sí? El mesodermo parietal, junto con el ectodermo. La hoja visceral y el endodermo formarán la pared del intestino primitivo. Ese intestino es el tubito que les mostré, el tubo digestivo. Vamos a ver, tranquilos. Las células mesodérmicas internas de la hoja parietal formarán las membranas serosas que tapizan las grandes cavidades, pleura, peritoneo, pericardio, no se olviden. Las células mesodérmicas de las mesodérmicas internas de la hoja parietal. Entonces veamos esto. Ahí tenemos la cavidad amniótica, saco vitelino, ¿no? Ahí está el mesodermo, paraxial, intermedio y el lateral, dividiéndose, ¿sí? En la parietal y esta es la visceral. Miren, ¿cómo va expandiéndose el amnion? Va extendiéndose en forma lateral y medial. Acá se ve en forma lateral, cómo se va extendiendo, miren, a cada lado. Ahí está el solito formado, bien, ¿sí? Va creciendo hacia abajo, ¿ya? En relación a toda esta cavidad del saco vitelino que va en decrecimiento, si vale el término, ¿sí? Va reduciéndose, ¿ya? Acá ya se está formando la cavidad corporal intraembrionaria. Miren, esto se va a ir extendiendo. Vamos a ver acá que está bonito. Miren. ¿Cómo se va extendiendo? ¿Sí? Hacia abajo, ¿no? Lateralmente. Aquí está el saco vitelino, miren, más endodermo. ¿Cómo se va reduciendo? Y es introducido a la cavidad intraembrionaria que va a ser esta. Y finalmente queda reducido a lo que es la pared del intestino primitivo. Entonces vean ustedes, este es el mesodermo parietal, dijimos, ¿no es cierto? Este de acá, todo este de acá, ¿sí? Y este es el visceral, es clásico, y este es el parietal. Entonces, este parietal obviamente va a formar las paredes laterales y ventral del cuerpo, de las paredes corporales de este bichito, ¿no? Del bichito. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no? La cavidad amniótica en realidad que en este momento está rodeando a todo el embrión, miren, a todo el embrión. Ahí está. Bueno, perdón. Y aquí todavía queda un poquito más, ¿no? Aquí queda un poco el resto de hoja parietal, y aquí está la hoja visceral, totalmente, ¿no? Formando parte de lo que es el tubo primitivo, el intestino primitivo. Ahí estamos viendo. Esta es la pared, es la cavidad intraembrionaria. Entonces, estas células mesodérmicas de la hoja parietal, dice acá, van a formar las grandes cavidades, las grandes serosas, estas de acá. Peritoneo, pleura, pericardio. Bien. ¿Qué pasa con la sangre y los vasos sanguíneos? Al comienzo de la tercera semana, células del mesodermo visceral del saco vitelino, ¿sí? Forman lo que se llaman islotes sanguíneos. Son células mesenquimatosas que se diferencian gracias a este producto, al factor de crecimiento fibroblast tipo 2. Y estos se van a convertir, estas células mesenquimales comunes y corrientes, se van a transformar en células hemangioblásticas o hemangioblastos, precursor común de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas.
¿sí? Se refiere a células sanguíneas como las células o los elementos figurados de la sangre, ¿no? Sobre todo leucocitos y eritrocitos. Bueno, estos, interesante está esto, chicos, miren, los hemangioblastos centrales del islote, se imagina lo que es un islote, ¿no? Es un grupo, hay bien circunscrito de células. Los de hemangioblastos del centro se diferencian en células madre hematopoyéticas, o sea, en las células madre que van a dar origen a los elementos sanguíneos figurados. ¿Ya? Los de la periferia del islote se diferencian en angioblastos, precursores de los vasos sanguíneos y dan origen a las células endoteliales. Este proceso, ¿sí?, se denomina vasculogénesis. O sea que, ¿qué es la vasculogénesis? Si les preguntan en sus años, ¿qué me contesta? Es la formación de vasos sanguíneos a partir de los angioblastos. ¿Y qué son los angioblastos? Los precursores de las células endoteliales, ¿cierto? ¿Y dónde están estos angioblastos? En la parte central del islote. Perdón, mira, en la parte periférica. Los de la parte central, estos son los que van a formar las células madre hematopoyéticas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos bien ubicaditos. El islote tiene dos partes, la parte central y parte periférica. ¿Me entienden? Parte central, células hematopoyéticas. ¿Qué significa hematopoiesis? Formadores de sangre, elementos figurados de la sangre. Y los otros van a formar los vasos, ¿no? La vasculogénesis. Bueno, eso es importante porque hay otro término, que es la angiogénesis, que le voy a explicar enseguida. Bueno, ahí están, miren, los islotes. Aquí en la pared del saco vitelino, ¿se ubica? Estos son los islotes de color negro y aquí están los vasitos ya formados. Ahí también en el perículo de fijación, ahí también, ¿sí? Y acá en la porción esta de la placenta, ya están las lagunas. Estas son las vellosidades. Bueno, saco vitelino. Y bueno, esta la cavidad amniótica, una vez que crece y rodea todo el producto, todo el embrión, ya se va a llamar cavidad coriónica. Va a llamarse cavidad coriónica. Lo que era antes el amnio, ya se va a llamar cavidad coriónica. Bueno, y aquí está el asunto, ¿no? Este es el islote, ¿ya? Los hemangioblastos, ¿no? Gracias al factor de crecimiento del fibroblasto con su receptor, entonces inducen a que las células mesenquimatosas se formen islotes hemangioblastos. Entonces aquí está el hemangioblasto, ¿sí? Las células centrales, las hematopoyéticas, y las periféricas, las células endoteliales para formar el vasito. ¿Ya? Ahora, esto se llama vasculogénesis. ¿Y qué es la angiogénesis? Es la formación de vasos sanguíneos, de nuevos vasos sanguíneos, a partir de un vaso ya establecido. ¿Entienden? Establecido. Por ejemplo, acá miren, hay brotecitos, miren estos brotecitos, pero a partir de este vaso primitivo que ya está hecho, ya está listo. ¿Entienden? Ese entonces es la angiogénesis versus vasculogénesis. Son dos términos distintos. Bueno, dice acá, al fusionarse las células endoteliales, originan los vasos de pequeño calibre, los vasos pequeñitos. Las células sanguíneas primitivas son reemplazadas por células fetales y estas se localizan principalmente en la pared del saco vitelino y darán origen a las células progenitoras sanguíneas, o sea, las células hematopoyéticas, localizadas en la región aorta, gónada, mesoneto, que es la región AGN. Están en el mesodermo periaórtico, alrededor de la aorta, ¿no? que se está formando, ¿no? O está en proceso de formación. AGN, aorta, gónada, mesoneto. Estas últimas colonizan el hígado, ya después sí se van hacia el hígado para colonizar el hígado, convirtiéndolo en el principal órgano hematopoyético, o sea, productor de células sanguíneas. Esto es la vida fetal. Y posteriormente migrarán a la médula ósea, que es donde
definitivamente se establecen ya en la vida postnatal. Los vasos extraembrionarios, o sea, los que están fuera del embrión, se ponen en contacto con los intraembrionarios, estableciendo la circulación entre el embrión y la placenta. O sea, la circulación ya del embrión, la madre ya va alimentando al embrioncito, no lo producto. Ya se establece entonces una circulación embrión-placenta. Bueno, estructuras derivadas del mesodermo. Bueno, tejidos de sostén, ¿no? Tejido conectivo, cartílago hueso, músculo liso y estriado, sangre y sistema cardiovascular, sistema urogenital. Eso es el mesodermo, dijimos, del intermedio, ¿no? También la corteza, ¿no? La corteza, porque la médula, ¿de dónde deriva? De la cresta, de la cresta neural, ¿no es cierto? Y también el vaso. ¿Ya? Todo esto también lo tienen en su librito, ¿no? Seguimos con derivados del endodermo. Nos vamos al endodermo. El principal derivado del endodermo es el tracto gastrointestinal, principal sistema orgánico derivado de esta hoja germinativa. Y su formación depende del plegamiento, ¿ya? Del plegamiento céfalo-caudal y lateral del embrión. El plegamiento que hemos visto, cómo se va estirando la cavidad amniótica hasta finalmente fusionarse, ¿no? Ese es el plegamiento lateral. Y céfalo-caudal es de arriba hacia abajo. Plegamiento lateral y céfalo-caudal. Gracias al plegamiento lateral se forma la pared ventral del cuerpo del embrión, a excepción del pedúnculo de fijación. Vamos a ver esto. Ahí estamos viendo, miren la flechita. Este es el plegamiento céfalo-caudal. Miren las flechitas. ¿Sí? ¿Cómo se va estirando? ¿Ya? También por los lados, ¿no? Lateral, que no se ve a qué lado, el lateral. Vimos en las otras diapositivas. Aquí estamos viendo el céfalo-caudal. ¿Sí? Aquí está el pedúnculo de fijación, ahí está el divertículo alantoideo, etc. Aquí está el saco vitelino. Y el endodermo se ve de amarillo. Ahí se va plegando. Conforme avanza este plegamiento de la cavidad amniótica, se va reduciendo el saco vitelino, ¿no es cierto? Va reduciéndose hasta quedar en el tubo, el intestino primitivo. Bien. Formación del intestino primitivo. En la región anterior se denomina intestino anterior, o sea, en la parte más cefálica, ¿sí? En la parte caudal o en la cola, intestino posterior. Entre ambos queda el intestino medio, que temporalmente está comunicado con el saco vitelino a través de un conducto, ¿sí? El conducto vitelino, antiguamente llamado el conducto ómpalo-mesentérico, pero ahora se llama vitelino directamente. El extremo cefálico del intestino anterior está limitado. ¿Se acuerdan otra vez, chicos? Voy a insistir en este punto. ¿Se acuerdan de la lámina precordal? Ya les hice la pregunta al principio de esta clase. ¿Se acuerdan? No se olviden de pasar. Es una zona donde el ectodermo y el endodermo se encuentran firmemente unidos. Es como un disquito. ¿Ya? Ahí quiero llegar. El extremo cefálico del intestino anterior está limitado por esa zonita, ¿ya? Que ahora va a ser la membrana bucoparental. Se va a adelgazar ahora y va a formar una membranita, que va a ser la futura abertura de la boca. La misma que se rompe hacia la cuarta semana, comunicándose con la cavidad amniótica. O sea que el líquido amniótico ya pasa al sistema digestivo del embrión. El intestino posterior, o sea, el otro lado, ¿sí? El otro extremo, queda temporalmente limitado por la membrana cloacal, que es una parecida a esta, pero está a nivel del orificio anal, que se rompe a la séptima semana y va a formar justamente el orificio anal. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de ese divertículo, el divertículo alantoideo o el alantoides? Entonces va a formar parte de las estructuras urogenitales, ¿no? Lo que se llama la cloaca. La cloaca, que es un rudimento, pero no es muy importante. Bueno, seguimos con el plegamiento, chicos. Miren cómo va creciendo, cómo va extendiéndose, ¿sí? La cavidad amniótica.
¿ya? Y se va reduciendo el saco uterino, miren ustedes, va creciendo y se va plegando. Aquí vemos lo mismo, pero los laterales, miren los laterales, que ya vimos, ¿sí? Cómo va creciendo hasta que al final todo el saco uterino queda incluido en la cavidad, ¿no? En la cavidad intraembrionaria, formando el tubo, el intestino primitivo. Ahí estamos. Ahí está. ¿Ya? Y la cavidad amniótica está cubriendo todo el cuerpo del embrión. Entonces ahora se va a llamar, ¿qué dijimos? La cavidad amniótica se transforma en corión. Muy bien. Y aquí tenemos los derivados endodérmicos. Este es el intestino primitivo. Este es el intestino anterior. El intestino medio es este de acá, temporalmente comunicándose con el saco uterino, ¿no? A través del conducto uterino. Y este es el intestino posterior. Del intestino anterior, bueno, se originan también estructuras, ¿no? Como ser los gérmenes respiratorios, bueno, estas divertículos que van a formar parte del aparato respiratorio, luego el esófago, glándulas anexas al tubo digestivo como el hígado, páncreas, ¿sí? Y vías biliares también, claro que sí. ¿No? Y aquí está la membranita cloacal, ¿sí? Esta es la membrana bucofaringea y esta es la membrana cloacal. Aspecto del embrión durante el segundo mes, ya vamos a terminar, no se preocupen. Al final de la cuarta semana, cuando está con 28 sonitas aproximadamente, es relevante la presencia de los sonitas y los arcos faríngeo, llaman la atención. En el segundo mes de edad se puede estimar la longitud, ¿sí? A través de ecografías, desde el vértice del cráneo hasta la nalga, ¿no? Se llama la longitud vértice nalga. También para estimar la edad del embrión. La cabeza adquiere un gran tamaño, ¿ya? Y ya se están formando las extremidades. A su vez, también se forman estructuras de la cara, los oídos, la nariz, ojos. Los esbozos de las extremidades superiores e inferiores aparecen alrededor de la quinta semana y tienen forma de paleta. Primero aparecen las superiores y después las inferiores, al igual que después aparecen los surcos interdigitales, ¿no? Los surcos entre los dedos. Ahí estamos viendo, aquí están los arcos faríngeos, aquí está la cabezota, ¿sí? Y aquí están las extremidades, ¿no? Las extremidades. Todavía no se puede apreciar muy bien aquí los ojos, ni la nariz, ni la boca, ¿no? ni el oído, pero bien. En la semana 5 se desarrollan todos los sistemas y estructuras, ¿no? Principales, ¿no? Las células del embrión se multiplican, pero notablemente se multiplican activamente y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan todas las células sanguíneas, también las nefronas, que son las unidades de funcionamiento del riñón, ¿sí? Y las neuronas también ya empiezan a funcionar. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos del producto empiezan a formarse, ¿sí? Ya se forman, ya se hace más visible. El cerebro, la médula espinal y el corazón del bebé empiezan también a desarrollar. Pero del embrión no es tan bebé tampoco. El tracto gastrointestinal también está formándose. Durante este tiempo, en el primer trimestre, los primeros 3 meses, hay mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas, ¿sí? Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola u otros factores que pueden influir en la diferenciación y el desarrollo del bebé. Es por eso que hay que tener mucho cuidado durante las primeras 12 semanas. De la semana 6 a la 6ª, 7ª semana, las yemas o brotes de los brazos y piernas comienzan a crecer. El cerebro del bebé se transforma en 5 áreas diferentes, ¿sí? El telencéfalo, mesencéfalo, momencéfalo y mielencéfalo. Entonces, algunos nervios craniales ya son visibles. Los ojos y los oídos también comienzan a formarse. Se forma el tejido que ha de convertir la columna y otros huesos, ¿sí? Empieza ya la osificación. El corazón continúa desarrollándose y ahora late a un ritmo regular, 6 a 7 semanas. Entonces ya te pueden escuchar latido del bebé.
La sangre se bombea a través de los vasos mayores, de la aorta principalmente, de las aortas. Ahí está el bebé de 6 semanas. Ahí está el ojito, ¿sí? El oído tal vez, los arcos faríngeos, las paletas, miembros superiores, inferiores. Ahí sí se ven más, ya el ojito, la nariz, el oído todavía se ve acá. Que conforme va creciendo la cabeza, esto va desplazándose. Ahí están los surcos intestinales, o los pliegues intestinales. Ya, la semana 8, los brazos y las piernas del nuevo ser se han alargado. ¿Sí? Los manos y los pies comienzan a formarse y lucen como pequeños remos, como paletitas. El cerebro continúa formándose y los pulmones también comienzan a formarse a partir del intestino anterior. Ahí vemos, la estructura facial es más humana. Ahí está el pabellón auricular también ya formándose. Y los deditos están independientes, ya se pueden contar. Bueno. Listo, jóvenes, con eso hemos terminado.